Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Y si no es así, pues vamos a ponerle un poco de emoción y misterio al día con el tema que les traigo hoy. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha mantenido a muchos despiertos por las noches, preguntándose qué hay detrás de la cortina. Vamos a desentrañar los secretos, las verdades ocultas y las estrategias que aparentemente llevaron al éxito a Halil Ibrahim Eslah unidos siempre. ¿Les suena familiar? Prepárense porque vamos a analizarlo todo. Antes de que nos lancemos de lleno a la aventura, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de analizar historias complejas y desvelar misterios, no olviden suscribirse a mi canal. Denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeré contenido interesante y que les hará pensar. Así que únase a esta comunidad de mentes curiosas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar a desmenuzar esta historia. Halil Ibrahim Eslah unidos siempre, un nombre que evoca un sentido de eternidad, de conexión inquebrantable. Pero, ¿qué significa realmente? ¿Qué hay detrás de esta aparente promesa de unidad perpetua? Para entenderlo, debemos analizar cada componente por separado y luego ver cómo se entrelazan para formar este concepto tan intrigante. Comencemos con Halil Ibrahim. En muchas culturas, estos nombres tienen connotaciones religiosas y espirituales. Podrían representar una figura de liderazgo, un símbolo de fe y perseverancia. En el contexto de esta historia, Halil Ibrahim podría ser una persona, un grupo o incluso una idea central que sirve como fundamento. Pensemos en ello como la piedra angular de todo el edificio. Para adentrarnos un poco más en la posible interpretación de Halil Ibrahim, exploremos el significado cultural e histórico de estos nombres. En la tradición judeocristiana e islámica, Abraham es una figura central, un patriarca que simboliza la fe inquebrantable, la obediencia a Dios y la disposición a sacrificar lo más preciado en aras de sus creencias. Halil, por otro lado, puede derivar de Khalil, que en árabe significa amigo íntimo o amado. La combinación de estos nombres, Halil Ibrahim, podría sugerir una figura que es a la vez un líder espiritual y un amigo cercano, alguien que inspira confianza y lealtad. En el contexto de nuestro análisis, podríamos estar hablando de un líder carismático que, consciente o inconscientemente, se presenta a sí mismo como un nuevo Abraham, un guía espiritual que promete llevar a su pueblo a una tierra prometida. Este líder podría utilizar un lenguaje religioso o espiritual para conectar con las emociones y aspiraciones de sus seguidores, presentándose como un elegido, un iluminado o un profeta. La fuerza de esta conexión emocional podría ser uno de los pilares fundamentales del éxito de Halil Ibrahim Eslah unidos siempre. Luego tenemos Eslah. En turco, Eslah significa regreso a casa, o anhelo por el hogar. Este elemento introduce una sensación de pertenencia, de nostalgia, y de raíces profundas. Podría implicar un deseo de volver a un estado original, a una identidad compartida, o a un conjunto de valores fundamentales. Eslah le da a la ecuación un componente emocional muy fuerte. Profundicemos en esta idea del regreso a casa. ¿Qué implica este anhelo por Eslah? Podría tratarse de un deseo de volver a un pasado idealizado, a una época dorada en la que la comunidad era más unida, los valores más claros y la vida más sencilla. Esta nostalgia podría ser utilizada por Halil Ibrahim para crear una identidad compartida entre sus seguidores, un sentido de pertenencia a un grupo que comparte las mismas raíces y los mismos valores. Imaginemos, por ejemplo, que Halil Ibrahim se dirige a una comunidad que ha experimentado cambios sociales o económicos significativos, como la migración a las ciudades, la pérdida de empleos tradicionales o la influencia de culturas extranjeras. En este contexto, la promesa de Eslah, del regreso a casa, podría ser muy atractiva para aquellos que se sienten desarraigados, perdidos o amenazados por el cambio. Halil Ibrahim podría ofrecerles un refugio, un lugar donde se sientan seguros, comprendidos y valorados. Este hogar no necesariamente tiene que ser un lugar físico. Podría ser un conjunto de ideas, de valores, de tradiciones o de creencias compartidas. Eslah podría representar la recuperación de una identidad cultural perdida, la reivindicación de un orgullo nacional herido o la defensa de un estilo de vida tradicional. El poder de este sentimiento de pertenencia podría ser crucial para mantener la unidad y la lealtad de los seguidores de Halil Ibrahim. Y finalmente llegamos a unidos siempre.
Esta es la promesa, la declaración de intenciones. Es la búsqueda de una cohesión inquebrantable, de un lazo que trasciende el tiempo y las circunstancias. Unidos siempre es la meta final, el ideal al que se aspira. Esta promesa de unidad eterna es, quizás, el elemento más ambicioso y potencialmente peligroso de la ecuación. ¿Es realmente posible mantener la unidad de un grupo de personas a lo largo del tiempo, superando las diferencias individuales, los conflictos internos y las presiones externas? La historia nos demuestra que la unidad absoluta es una utopía, un ideal que rara vez se alcanza en la realidad. Sin embargo, la promesa de unidos siempre puede ser muy atractiva para aquellos que buscan seguridad, estabilidad y un sentido de propósito en la vida. En un mundo cada vez más incierto y fragmentado, la idea de pertenecer a un grupo que permanece unido a pesar de todo puede ser reconfortante y esperanzadora. El problema surge cuando esta promesa de unidad se convierte en una exigencia, en una imposición. Cuando se espera que los miembros del grupo renuncien a su individualidad, a su capacidad de pensar críticamente y a su libertad de expresión en aras de la unidad. Cuando la disidencia se considera una traición y se castiga con la exclusión o incluso la violencia. En estos casos, la promesa de unidos siempre se convierte en una herramienta de control y manipulación, utilizada para mantener el poder y la autoridad de Halil Ibrahim y sus seguidores. La unidad se convierte en un fin en sí mismo, en lugar de un medio para alcanzar un objetivo común. Ahora, ¿cómo se combinan estos elementos para formar el secreto que vamos a descubrir hoy? Bueno, aquí es donde empieza la verdadera especulación y análisis. Hay varias posibilidades. Una posibilidad es que Halil Ibrahim sea una figura carismática, un líder que inspiró a un grupo de personas a unirse bajo una causa común, prometiendo lealtad eterna. En este escenario el secreto podría residir en las técnicas de liderazgo de Halil Ibrahim, en su capacidad para motivar y unir a las personas, o en la naturaleza de la causa que los unió. Tal vez utilizó un mensaje poderoso, una visión convincente del futuro, o incluso un sistema de recompensas y castigos para mantener la unidad. Profundicemos en las posibles técnicas de liderazgo de Halil Ibrahim. Podría ser un orador elocuente, capaz de movilizar a las masas con discursos apasionados y emotivos. Podría ser un estratega astuto, capaz de identificar las necesidades y aspiraciones de sus seguidores y ofrecerles soluciones concretas. O podría ser un líder autoritario, que impone su voluntad por medio del miedo y la intimidación. La naturaleza de la causa que une a sus seguidores también es crucial. ¿Se trata de una causa noble y altruista, como la lucha por la justicia social, la defensa de los derechos humanos o la protección del medio ambiente? ¿O se trata de una causa más egoísta y excluyente, como la defensa de los intereses de un grupo étnico, religioso o nacional? El sistema de recompensas y castigos también juega un papel importante en el mantenimiento de la unidad. Se premia la lealtad y la obediencia con beneficios materiales, reconocimiento social o posiciones de poder. Se castiga la disidencia y la rebeldía con la exclusión, la marginación o incluso la violencia. Otra posibilidad es que Halil Ibrahim sea un conjunto de principios o valores fundamentales que definen la identidad de un grupo. En este caso, el secreto podría estar en la claridad y coherencia de estos principios, en su capacidad para resonar con las necesidades y aspiraciones de los miembros del grupo, y en la forma en que se transmiten y refuerzan a lo largo del tiempo. Quizás se trata de un código de conducta estricto, de un conjunto de rituales y tradiciones, o de una narrativa compartida que refuerza la identidad del grupo. Exploremos la idea de Halil Ibrahim como un conjunto de principios o valores. ¿Qué tipo de principios o valores podrían ser lo suficientemente poderosos como para unir a un grupo de personas y mantenerlos unidos a lo largo del tiempo? Podría tratarse de principios religiosos, como la fe en un Dios único, la obediencia a sus mandamientos y la búsqueda de la salvación. O podría tratarse de principios morales, como la honestidad, la justicia, la compasión y el respeto. La claridad y coherencia de estos principios son fundamentales. Si los principios son vagos, ambiguos o contradictorios, será difícil para los miembros del grupo entenderlos, aceptarlos y aplicarlos en su vida diaria. Si los principios entran en conflicto con sus propias necesidades y aspiraciones, será más probable que se rebelen o se desilusionen. La forma en que se transmiten y refuerzan estos principios también es crucial. Se transmiten a través de la educación, la propaganda, la cultura o la tradición. Se refuerzan a través de rituales, ceremonias, símbolos o narrativas. Se premia la adhesión a estos principios y se castiga su violación.
Una tercera posibilidad, un poco más oscura, es que Unidos Siempre no sea una promesa sincera, sino una forma de control y manipulación. En este escenario, Halil Ibrahim podría ser una organización o un individuo que utiliza técnicas coercitivas para mantener a Esla bajo su control, prometiendo unidad y seguridad a cambio de obediencia ciega. El secreto en este caso estaría en las tácticas de manipulación empleadas, en la creación de una dependencia emocional, en el aislamiento del grupo del mundo exterior, o incluso en el uso de la fuerza y la intimidación. Analicemos las posibles tácticas de manipulación que podría emplear Halil Ibrahim. ¿Podría utilizar el miedo, la culpa o la vergüenza para controlar a sus seguidores? ¿Podría crear una sensación de crisis o amenaza para justificar la necesidad de unidad y obediencia? ¿Podría manipular la información y controlar el acceso a la verdad para mantener a sus seguidores en la ignorancia? La creación de una dependencia emocional es otra táctica común. Halil Ibrahim podría presentarse como la única fuente de amor, apoyo y seguridad para sus seguidores, haciéndolos sentir que no pueden vivir sin él o sin el grupo. Podría fomentar la idea de que el mundo exterior es peligroso y hostil, y que solo dentro del grupo encontrarán protección y aceptación. El aislamiento del grupo del mundo exterior también es crucial para mantener el control. Halil Ibrahim podría prohibir a sus seguidores relacionarse con personas que no pertenecen al grupo, leer libros o ver películas que cuestionen sus creencias, o acceder a información que contradiga su narrativa. Pero, ¿cuál es el verdadero secreto detrás de Halil Ibrahim Esla Unidos Siempre? Lamentablemente, sin más información contextual, es imposible dar una respuesta definitiva. Sin embargo, podemos aprender mucho de este análisis. Podemos ver que el concepto de unidad es complejo y multifacético. Puede ser una fuerza positiva que impulsa el progreso y la cooperación, pero también puede ser una herramienta utilizada para el control y la opresión. El verdadero secreto, entonces, podría no ser una respuesta única, sino una serie de preguntas que debemos hacernos sobre cualquier grupo o movimiento que prometa unidad eterna. ¿Quiénes son los líderes? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué valores defienden? ¿Cómo tratan a los disidentes? ¿Hay libertad para cuestionar y debatir? Las respuestas a estas preguntas nos ayudarán a discernir si la promesa de Unidos Siempre es genuina y beneficiosa, o si esconde algo más oscuro. En última instancia, el éxito o el fracaso de Halil Ibrahim Esla Unidos Siempre depende de la transparencia, la honestidad y el respeto mutuo. Si la unidad se basa en la confianza y la libertad, puede ser una fuerza poderosa para el bien. Pero si se basa en el miedo y la coerción, está destinada al fracaso. Espero que este análisis les haya resultado interesante y que les haya hecho pensar un poco sobre el poder de la unidad y la importancia de cuestionar todo lo que se nos presenta. Recuerden que el conocimiento es poder, y que cuanto más informados estemos, mejor podremos tomar decisiones y construir un futuro mejor para todos. Entonces, para resumir un poco lo que hemos visto hoy, exploramos la posible estructura y el significado detrás de la frase Halil Ibrahim Esla Unidos Siempre. Discutimos las connotaciones de cada componente individualmente y luego analizamos diferentes escenarios en los que podrían interactuar. Vimos que la unidad, aunque deseable, puede ser una espada de doble filo y que es crucial analizar las intenciones y los métodos de aquellos que la promueven. La clave reside en la transparencia, la honestidad y el respeto mutuo. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a escuchar mis ideas y análisis. Espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruté creando este contenido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué creen que significa realmente Halil Ibrahim Esla Unidos Siempre? ¿Conocen alguna historia similar en su propia cultura o comunidad? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y aprender de sus perspectivas. Y ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes, un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, si les pareció interesante o útil, por favor denle un me gusta para que YouTube se lo muestre a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfruten de este tipo de contenido. Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.